en la urgencia hipertensiva, aquel estado de hipertensión en el cual nosotros tenemos que disminuir la misma para que no exista un deterioro orgánico. ¿Sí? Entonces, bajo estas circunstancias es un medicamento de suma utilidad. Disminuye considerablemente la tensión arterial con una característica, la tasa de filtración glomerular se mantiene. Entonces, esa es pregunta de examen. Disminuye la tensión arterial, pero la tasa de filtración glomerular se mantiene. Disminuye también la precarga. En consecuencia, mejora el trabajo cardíaco. Consideren a este medicamento un vasodilatador directo. Van a decir, ¿y por qué razón esta sustancia se utiliza en la terapia intensiva? La razón es porque tiene que ver con su metabolismo, que en un producto reacciona con los grupos sulfidrilo y da la formación de cianuro. Y ustedes saben que el cianuro es un veneno de la cadena respiratoria. Este se conoce como tiocianato. Las manifestaciones tempranas es importantísimo que se identifiquen. ¿Por qué? Porque el paciente puede desarrollar una psicosis tóxica aguda. Entonces, bajo estas circunstancias, si el paciente ya está intoxicándose con estos tiocianatos que finalmente se transforman a cianuro, el paciente puede terminar muerto, no por la hipertensión, por la urgencia hipertensiva, sino por la presencia de cianuro. Entonces, esto se debe de estar controlando en las mejores condiciones a no más de 10 miligramos por decilitro. ¿Ok? De la acumulación de este producto. La dosis que van a emplear de nitroprusiato de sodio va de 0.5 hasta 8 microgramos por kilo minuto y se suspende cuando la crisis hipertensiva es controlada. Repito, 0.5 a 8 microgramos por kilogramo minuto. Y la única indicación, recuerden, es para la urgencia hipertensiva. Medicamento de uso exclusivo en la terapia intensiva. Otro que va de la mano es el diazóxido. El diazóxido es un medicamento también vasodilatador directo que tiene varios mecanismos de acción. Por un lado, al igual que el nitroprusiato, activa la guanilato ciclasa, aumenta GMP cíclico, formación de óxido nítrico, desfosforilación de la miosina. Pero además, tiene un mecanismo de apertura de los canales de potasio, lo que se presenta un efecto de relajación muscular arterial. Entonces, es también la segunda alternativa para el control de la crisis hipertensiva. De igual manera, este medicamento se tiene que administrar en la terapia intensiva debido a un efecto adverso bastante delicado. ¿Cuál es? Como este tiene que ver con problemas de canales de potasio, el medicamento puede propiciar, por un lado, retención de líquidos, que es la primera etapa. Segunda, hiperglicemia. Si ustedes no se percatan de estos dos efectos secundarios, el paciente puede llegar hasta la isquemia miocárdica. Y en consecuencia, si el paciente cae en isquemia miocárdica, pues puede condicionar un infarto. Entonces, por esta situación, se tiene que hacer un monitoreo constante y por eso se administra de forma exclusiva en la terapia intensiva. La dosis que se emplea es de 3 miligramos por kilo, con dosis tope de 150 miligramos.
¿Ok? Se administra una primera dosis y se evalúa la disminución de la tensión arterial, así como los efectos que les estoy mencionando: retención de líquido, hiperglicemia e isquemia miocárdica. Entonces, por fuerza, ustedes van a tener que estar monitoreando el trabajo cardíaco para identificar tempranamente la elevación o la depresión del ST, la elevación o la depresión del ST. En consecuencia, si esto llega a presentarse, pues obviamente suspenden la administración del medicamento. Entonces se administra una primera dosis. Evaluamos, ¿sí? Evaluamos a los 3 minutos con un tope máximo de 15 minutos. Si no ha disminuido las cifras tensionales, volvemos a aplicar el medicamento, vigilando o controlando estos efectos adversos. La indicación de esta sustancia, entonces, recuérdenlo, es en la urgencia hipertensiva. ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Puedes repetir la dosis, por favor? Perdón, de 3 miligramos por repetir? kilogramo, Ajá. de 3 miligramos por kilogramo, con dosis tope de 150. Ok, gracias. Casi en todos los pacientes van a tener que utilizar dosis tope de 150, porque si tú dices 3 miligramos por kilo en un sujeto de 60 kilogramos, son 180 miligramos, ¿no? Sí. Entonces, solamente lo dejan esto para personas, en realidad calcularlo, para aquellas personas que pesan menos de 50 kilogramos, ¿no? Entonces, ahí se lo calculan para no caer o propiciar una intoxicación. Pero todo aquel paciente de más de 50 kilos le tiene que pasar 150 miligramos. Evalúan el valor de sus cifras tensionales en 3 a 15 minutos y le vuelven a administrar esto hasta que baje las cifras tensionales. Una vez que se logra esto, entonces pues ya suspendemos la administración del medicamento y pasamos nuestra terapéutica a la administración por vía oral. Okay. Con un medicamento que no tenga las complicaciones. O sea, estos dos últimos son medicamentos que se les llama de rescate, son medicamentos que se les llama de una crisis realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el paciente tiene o puede llegar a desarrollar algunas complicaciones asociadas. Pregunta de examen, les digo, niños. ¿Sí? Nitroprusiato, sinónimo de intoxicación respiratoria. Diazóxido, criterio de intoxicación cardíaca. ¿Vale? Para que después no me digan que no se los expliqué. Son las cosas que tienen que estar monitoreando. Sé que van a ser medicamentos que no van a manejar a ustedes a menos de que sean intensivistas, pero seguramente en algún momento cuando roten por medicina interna les va a tocar el empleo de estos y seguramente es algo que les van a preguntar. A ver, tú dime, tú que estudiaste en la UNAM, dime cuál es el efecto adverso que tenemos que estar vigilando y la razón por la que está aquí. Nitroprusiato, la psicosis tóxica aguda y la detención de la cadena respiratoria por la formación de tiocianatos y del diazóxido, la isquemia miocárdica. Ok, bueno, pues vamos con medicamentos un poco más seguros. El siguiente serían el grupo de los inhibidores de la ECA. Inhibidores de la ECA son medicamentos que se emplean en la actualidad con muchísima frecuencia. El más viejo de estos tenemos al captopril, que fue el primero de ellos que se utilizó y se aprobó para en el empleo en la especie humana. Después surgió enalapril, lisinopril, ramipril, y en la actualidad existen más de 20 que terminan con esto. Apriles, ¿no? Estos son los famosos inhibidores de la ECA. Tienen una enorme ventaja. ¿Cuál es? Estas sustancias inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, también llamada convertasa. Al inhibirlo, lo que se evita es la formación o el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Es decir, se incrementan las concentraciones de angiotensina 1 y bajan las de la angiotensina 2. Por lo tanto, la angiotensina 2 no cumple con sus funciones. ¿Cuáles son? La angiotensina 2 como tal tiene un efecto vasoconstrictor. Al no tener esto se presenta una acción vasodilatadora. Otra de las cosas que hace la angiotensina 2 es actuar a nivel de la corteza
suprarrenal, liberando aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es reabsorción de sodio. Y ustedes saben por fisiología que la reabsorción de sodio provoca incremento en la absorción de agua. Entonces, este medicamento en realidad lo que nos hace es, por un lado, un efecto de vasodilatación y otro nos hace el efecto de pérdida del volumen circulatorio. Dos de los tres factores que me regulan la tensión arterial. ¿Comprenden? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, este medicamento, pues en realidad son muy efectivos. Son muy efectivos. De hecho, actualmente son medicamentos de primera línea en el paciente con hipertensión porque evita el deterioro en dos órganos vitales que sufren mucho con el problema de la hipertensión. Uno, el corazón y otro, el riñón. Por eso ustedes van a ver que a estos les llaman como medicamentos cardio y nefroprotectores. Cardio y nefroprotectores. Entonces deben de tenerlos en mente para poder emplearlos de forma satisfactoria. El primero de ellos, que es el captopril, su vida media es de menos de 3 horas, razón por la cual este medicamento debería de utilizarse cada 8 horas. El segundo, el enalapril, su vida media está en 11 horas. Ah, ok, esto ya me conviene, ¿no? Porque es un medicamento que yo puedo emplearlo 1 o 2 veces al día. El tercero, que es el lisinopril, su vida media está en 12 horas. Y el ramipril, su vida media está en 12 horas. Por lo tanto, estos dos últimos son medicamentos que pueden emplearse una vez al día. Entonces, es ideal. Recuerden que en la terapéutica, padecimientos agudos, yo debo de utilizar fármacos de vida media corta. No porque los de vida media larga no funcionen. Sí funcionan. Sin embargo, es más efectivo porque alcanzan más rápidamente el estado estable. Farmacológicamente eso es lo que ocurre con este grupo de medicamentos. Mientras que para padecimientos crónicos, padecimientos incurables y que solamente controlamos, pero que son de larga evolución, como es el caso de la hipertensión, bueno, bajo esta circunstancia me conviene más el empleo de medicamentos de una vez al día, o sea, de vida media larga, por comodidad. ¿Para quién? Para el paciente. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, estos medicamentos bajan la tensión arterial por disminuir la resistencia periférica y por la pérdida de volumen. El gran problema que se tiene con ellos, si esta es pregunta de examen, los inhibidores de la ECA pueden condicionar la aparición de tos seca y que no cede al empleo de antitusígenos. Repito, tos seca que no cede al empleo de antitusígenos. De hecho, esto se reporta en la literatura como una indicación para suspender la administración del medicamento. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, de hecho, se observa esto con mucha frecuencia o con mayor frecuencia con el captopril. Esa es la razón por la que el captopril en la actualidad es un medicamento
Es un medicamento que cada vez se usa menos. ¿Por qué? Por esta condición de que te provoca tos. Les digo, y no cede con ninguno. Es una de las indicaciones claves. Y esto está relacionado porque ustedes saben que la convertasa se localiza, a nivel pulmonar. Ahí es en donde transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? Entonces, se ve menos con el april, con lisinopril y con el ramipril. Entonces, eso hace que pues, en la actualidad el caballito de batalla de todos los ECA que nosotros usamos es el enalapril, que tiene también ese mismo efecto, pero el enalapril, como tal, nosotros podemos emplearlo en un rango de dosis que va desde 10 hasta 40 miligramos al día. Si estamos con una dosis inicial de 10, la administramos una vez al día. Si ya estamos en 20, podemos evaluar darlo nada más una vez al día o en la mañana y en la noche. Pero si ya estamos en la dosis tope, que es de 40, administramos 20 en la mañana y 20 en la noche. En realidad es una cómoda posología, ¿no? Entonces recuerden, enalapril dosis de 10 a 40 miligramos. Podemos administrarlo en una o dos tomas. Es más, ustedes pueden administrar si quieren 40 para evitarle complicaciones al paciente. ¿Ok? El lisinopril y el ramipril, los dos medicamentos tienen un rango de dosis que va de 10 a 80 miligramos y se administran una vez al día. Aunado al efecto de tos, que esa es pregunta obligada de examen, insisto, es pregunta obligada de examen, inhibidor de la ECA, ustedes asocian en automático a la presencia de tos seca. ¿Ok? Con mayor frecuencia el captopril. El enalapril, el lisinopril, el ramipril también lo pueden ocasionar, pero con menor frecuencia. Pero sí tienen otros efectos adversos. ¿Cuáles son? Como cualquier medicamento antihipertensivo, si me paso de dosis, puede condicionarme hipotensión. Pueden propiciar hiperpotasemia. Pero además, algo poco mencionado siempre en el tratamiento con inhibidores de la ECA, tenemos que los inhibidores de la ECA pueden tener toxicidad sobre médula ósea. Pueden desarrollar toxicidad sobre médula ósea. Además de presentar algunos de estos, neutropenia o bien pancitopenia. Pueden desarrollar neutropenia o pancitopenia. ¿Ok? Algunos de estos pueden desarrollar proteinuria. ¿Ok? Cierto. Entonces, estos son los famosísimos inhibidores de la ECA. Tenemos otro grupo de fármacos que también sirven para el manejo de la hipertensión. Tenemos a los diuréticos. ¿Sí? Los diuréticos. Los diuréticos, como tal, se dividen en varios tipos. Y de una vez vamos a revisarlos en este momento. Y luego de ahí nos vamos a los inhibidores de la angiotensina 2 o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. El primer tipo de diurético que tenemos en el mercado son los inhibidores del transporte tubular de iones. Primer grupo, los inhibidores del transporte tubular de iones. Hay dos clases.
Los de túbulo distal, que son la hidroclorotiazida y la clortalidona, hidroclorotiazida y clortalidona, y el diurético de asa, o diuréticos de asa o de techo alto, como la furosemida y la bumetanida. Repito, diuréticos que actúan a nivel del túbulo distal, hidroclorotiazida y clortalidona, y diuréticos de asa o de techo alto como la furosemida y la bumetanida. Estos, anótenlo de una vez, son diuréticos perdedores de potasio. Son diuréticos perdedores de potasio. ¿Ok? Entonces son perdedores de potasio. Después tenemos un grupo específico de diuréticos que se les conoce como ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio. Tenemos, en primer lugar, los antagonistas, o mejor dicho, el antagonista de la aldosterona, que es la espironolactona. Es un diurético ahorrador de potasio. Tenemos otro ahorrador de potasio, que es un inhibidor del transporte de sodio, que se conoce como amilorida. Amilorida. ¿Ok? Sí, doctor. Pues de aquí nos vamos a un tipo específico que en realidad está representado por un fármaco que se conoce como diurético osmótico. Diurético osmótico. Este diurético osmótico es el manitol. Ahorita vamos a hablar de las características de este. Y por último, contamos con un diurético que es inhibidor de la anidrasa carbónica. Un inhibidor de la anidrasa carbónica. Es un medicamento que tiene varias indicaciones, pero en su origen es diurético. Es la acetazolamida. Repito, acetazolamida. Este es un diurético inhibidor de la anidrasa carbónica, pero que además tiene otras propiedades. Y de una vez anótenlas. La acetazolamida tiene acción antiepiléptica y tiene acción para el tratamiento del glaucoma. ¿Ok? Entonces repito, acetazolamida es para diurético, es como coadyuvante en la epilepsia, ¿sí? Es para el glaucoma y una última indicación para el mal de montaña. ¿Ok? Entonces, este es el grupo de los diuréticos. Vamos a empezar con los inhibidores del transporte tubular de iones. El primero de estos, y de hecho este es el más utilizado, es la hidroclorotiazida y la clortalidona. De hecho, el primero, ustedes lo van a ver en todas las formas, como coadyuvante en el manejo de la hipertensión. ¿Por qué se emplea en el tratamiento de la hipertensión? Se emplea en el tratamiento de la hipertensión porque es un diurético de acción directa sobre el riñón, pero que tiene una particularidad. Pregunta de examen. La hidroclorotiazida y la clortalidona tienen una particularidad.
no aumentan la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué hacen? Le otorgan al riñón, ¿sí? Que éste se conserve en el nivel normal de trabajo. No se fuerza al riñón para aumentar la diuresis. Por así decirlo, no fatigamos el trabajo de la nefrona. La mantenemos en los mismos niveles. De hecho, hay algunos reportes que nos indican que la tasa de filtración puede, de hecho, hasta bajar. Sin embargo, se presenta el efecto de incremento en el volumen de formación de orina. ¿Queda claro esa parte? Entonces, cuando hablemos de hidroclorotiazida y de clortalidona, son medicamentos que no aumentan la tasa de filtración glomerular. De hecho, la pueden bajar. Entonces, por eso lo van a ver siempre. Ya sea que con este iniciemos para el manejo de la hipertensión, o bien potenciemos o generemos un efecto sinérgico con cualquier otro antihipertensivo. Es una sustancia, la hidroclorotiazida y la clortalidona, que aumentan la excreción de cloruro de sodio y de agua aunado a potasio en túbulo contorneado distal. ¿Ok? Aumenta la excreción de cloruro de sodio, agua y potasio en túbulo contorneado distal. Así como incrementar la concentración de uratos, disminuye la excreción de calcio, aumenta la excreción de magnesio, de ioduros y de bromo. Entonces, este medicamento, por eso se les considera como perdedores de potasio. Pero el efecto principal que este tiene es el de incrementar en túbulo contorneado distal la salida de sal y en consecuencia de agua. Como efectos secundarios de estos diuréticos del transporte tubular de iones, se presenta el primero, pregunta de examen, hipopotasemia. La hipopotasemia, nosotros la vamos a identificar que las manifestaciones clínicas que tiene el paciente va a ser parestesias, puede ser calambres. Eso van a ser indicativos de que el paciente está perdiendo potasio. Aumenta la concentración de ácido úrico. Y uno muy importante que tienen ustedes que considerar. Fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque en ocasiones el paciente, sobre todo con síndrome metabólico, tiene varias patologías, hipertensión y diabetes. Pues estos medicamentos, la hidroclorotiazida y la clortalidona, aumentan la concentración de glucosa. Es decir, generan un efecto hiperglucémico. Y esto se da por una disminución en la secreción de insulina, un aumento de la gluconeogénesis y una disminución de la formación de glucógeno. Sí, repito, disminuye secreción de insulina, aumenta degradación de glucógeno, disminuye la formación de glucógeno, que son mecanismos diferentes. Otro dato importante, si estos medicamentos se emplean en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática, la pueden agravar, así como provocar depresión del sistema nervioso. Repito, provocan un agravamiento de la insuficiencia renal
y de la insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal se caracteriza por la incapacidad en la tasa de filtración glomerular. Y como vemos que estos medicamentos la disminuyen o la dejan igual, pues en realidad me pueden complicar la insuficiencia renal. Entonces no son medicamentos que sean útiles para el manejo de esto. ¿Ok? Estos medicamentos están indicados para el tratamiento del edema. ¿En dónde? En donde sea. De origen cardíaco, de origen renal, de origen traumático. Esa es la primera indicación, tratamiento del edema. Segunda indicación, para la hipertensión arterial. Para la hipertensión arterial. Ojo con lo que les voy a decir. Para ver claramente, hacer una buena evaluación de este medicamento, debemos de administrarlo continuamente por 2 a 3 semanas. Debemos de observarlo o el efecto antihipertensivo se observa claramente ya hasta después de 2 o 3 semanas del uso continuo del medicamento. Es coadyuvante para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que es la tercera, insuficiencia cardíaca congestiva, que esa es la tercera indicación. La cuarta, para hipercalciuria. La quinta, para la diabetes insípida. ¿Ok? El cuadro de intoxicación de estos medicamentos se caracteriza por debilidad, fatiga y parestesias. ¿Ok? Ojo con esto, parestesias. Las parestesias me las van a dar las hipo o las hiperpotasemias o hipercalemias. La dosis que se emplea de este medicamento va de 25 a 100 miligramos por día. Aunque hay presentaciones sinérgicas en las cuales solamente se dan 12.5 miligramos. Entonces, cuando se usa solo, 25 a 100 miligramos por día. Combinado, la mayoría de los medicamentos se emplea a 12.5 miligramos. Ahora, una recomendación, jóvenes. Los diuréticos, nosotros debemos siempre de preferir administrarlos. Nosotros debemos siempre de preferir administrarlos en las mañanas, si así me lo permite el control de la presión, porque en ocasiones, o del edema, ¿no? El paciente puede traer un edema agudo de pulmón, pues no te vas a esperar al día siguiente, ¿no? ¿Qué me interesa que aumente la diuresis? Lo que me interesa es que no se me muera por ese edema. Pero para el manejo de la hipertensión, que es algo electivo, pues yo lo voy a empezar a administrar en la mañana. ¿Y por qué es esto? Es un principio que yo debo de seguir siempre en los casos de pacientes con hipertensión, porque como me va a incrementar el número de veces que va el paciente al baño, pues esto me va a condicionar molestia. Imagínense que el diurético lo dan en la noche, pues evidentemente el paciente va a estar toda la noche levantándose al baño y va a tener, aparte de hipertensión que no le da molestias, diuresis nocturna, que sí le va a condicionar molestias. Entonces, acostumbrémonos a tomar los diuréticos por las mañanas. ¿Ok? ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos al receso, 10 minutos. Dígame, Olea, antes de irnos al receso. Tengo una duda, Doc. Yo había leído que la hidroclorotiazida se utiliza también en la preeclampsia, pero por lo mismo. La puedes utilizar, pero acuérdate que en la preeclampsia la mujer está embarazada por fuerza. Puedes condicionar dificultades con el trabajo de parto. Entonces, lo puedes utilizar, pero no es lo más recomendable. Es porque no tienen efecto adverso o negativo tanto sobre el producto como
durante el trabajo de parto. Aunque si no controlas adecuadamente las cifras tensionales en la mujer embarazada, vas a terminar con la eclampsia y por fuerza meterla a cesárea. ¿Sí? O sea, tienes esta alternativa, pero hay otras alternativas más efectivas para las mujeres embarazadas. Ya les mencioné la metiltirosina o alfa-metiltirosina, pero hay otro que es más eficiente, a lo mejor te estás confundiendo con el nombre, y es la hidralacina, que es otro, pero ese es un vasodilatador. No sé si leíste correctamente hidroclorotiazida o te confundiste con hidralacina, que la hidralacina es muy útil porque es otro vasodilatador directo. Olea. Ah, sí, a lo mejor sí era hidralacina. Ok, sale. Sí, o sea, tú puedes usarlo como diurético, no tienes indicación negativa. Sin embargo, de primera necesidad, o sea, dejamos para el paciente ambulatorio. Para la mujer embarazada dejas alfa-metiltirosina, hidrolacina y hay otro que es el sulfato de magnesio. Pero bueno, en su momento, cuando lleguemos a estos temas, los hablaremos, ¿vale? 10 minutos de receso, jóvenes. Intercambio de fluidos, ¿vale? 10 minutos. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Gracias.